Vamos a cambiar completamente de tema. Más del 40% de la población de mayores de 60 años de edad registra consumo de alcohol y otras drogas según una encuesta realizada por Senda. Además, más de la mitad de los encuestados declaró que se embriagó durante el año pasado, los últimos 12 meses. Para hablar del tema nos acompaña Carlos Charme, director nacional de Senda. Carlos, director, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Andrés. Siempre es un gusto estar en 24H y poder conversar este importante tema de una población que nos faltaba mucha información y que es importante hacerle frente porque nos ha revelado muchas cosas que creemos que es importante conversarlas. Sí, claro, lo hemos conversado otras veces, director, en otros rangos etarios, este mismo estudio que se ha hecho. En su caso personal, ¿le sorprenden los números? ¿Será más o menos lo que esperaba? Para que vayamos desglosando un poquito las cifras que se van entregando en este estudio publicado por ustedes. Me sorprende, sí, nos sorprende porque primero nos faltaba un dato bien focalizado, un buen diagnóstico para poder entender bien el problema. Y muchos de los números vienen a sorprendernos en cuanto a que ciertos comportamientos que no alojábamos en la población de más de 60 años, nos damos cuenta que sí están radicados. ¿En qué sentido? En que la población general tenía ciertos volúmenes de prevalencia de consumo de algunas drogas como el alcohol, que es una droga legalizada, y después no pierden ese nivel de consumo. O sea, de hecho, ese 42% que tú das de prevalencia de consumo en el último mes en la población adulta es muy parecido al 43% que hay en población menor de 60 años y mayor de 18 años. Sí, donde sí va cambiando un poco, director, tiene que ver con el uso de drogas como la marihuana, en el uso de pastillas. Ahí va cambiando un poco los números, ¿no? Sí, cambian harto. Fíjate tú que mientras hablamos que en el alcohol son muy parecidos el consumo con la población general, en la población adulto mayor es de un 8,9% al año el uso de medicamentos sin receta médica, versus un 2,4% que en la población general. ¿A qué población se asimila este consumo en población adulto? O sea, el adulto mayor, a la población escolar, fíjate tú, que tienen una cifra muy parecida de uso de medicamentos sin receta médica. ¿Pero en qué se diferencian? En las razones. Y por eso es tan importante este estudio. Porque las razones que tienen y que nos autorreportan los jóvenes para consumir medicamentos sin receta médica es para evadirse, para volarse. Mientras que la población adulto mayor, la principal razón en un más del 60% es para aliviar dolores. Sí, aquí por lo menos en el caso de los medicamentos ustedes mencionan evitar dolores, el insomnio, la ansiedad. Son razones más del tipo, uno podría decir, médico, más que un tema de droga o de evadir, o como sucede en el caso del consumo de pastillas. Claro, y ahí radica la diferencia, y es por eso tan bueno tener instrumentos que además vayan dentro de una estrategia. Mira, hoy día lo lanzamos este estudio junto a la ministra Rubilar y el director Vergara del Senama. Mira los datos que da el director del Senama. Primero, que tenemos 2,8 millones de adultos mayores de 60 años en Chile. Somos la población que más está envejeciendo en Latinoamérica. Nuestra población adulto mayor tiene más o sea, nuestra población en general tiene más expectativa de vida hoy día que en Estados Unidos. En los últimos 40 años hemos triplicado nuestros adultos mayores. Francia se demoró 100 años en triplicar sus adultos mayores, nosotros en 40 años. Y además estamos dentro de un proceso general de la humanidad de envejecimiento. Entonces, no podemos seguir no mirando este grupo tan importante. Y es por eso que, como tú muy bien decías, hasta hace 3 años teníamos estudios en población escolar, en población adulta, y nosotros le sumamos la población universitaria, ahora la población adulta, y en unos meses más vamos a dar a conocer el primer estudio en población en mujeres embarazadas. Director, también en el tema del consumo de marihuana, solamente un 2,1% y similar al tema de los medicamentos sin receta, casi el 60% de quienes reconocen haber consumido es para aliviar dolores. Así es, lo decía la ministra Rubilar, hay un patrón ahí, tanto en los medicamentos sin receta médica y la marihuana, de usarlo para un fin paliativo del dolor. A diferencia de la población general, que consume un 12%, y la población escolar, que consume un 26%, o sea, los jóvenes consumen el doble, que los adultos, que lo ocupan en su mayoría, y casi mayoritaria, pero por lejos, para otros fines recreativos, mientras que los adultos mayores también, como muy bien dices tú, lo tienen asociado a paliativos de dolores. Y ahí está también un desafío que va mucho más allá de la prevención del consumo de alcohol y otras drogas, tiene que ver con el sistema de salud y la forma como nuestros adultos mayores llegan a los medicamentos que les alivian el dolor.
A ver, en el caso del consumo de alcohol, director, la prevalencia en los adultos mayores es de 42,6%. Llama la atención, estaba viendo los números, la diferencia de la prevalencia entre hombres y mujeres. 51% de los hombres, 34% de las mujeres. ¿Por qué se produce tanta diferencia? No sé si hay datos cualitativos. Y segundo, si es que esta diferencia de prevalencia también se da en población más joven. Hay que distinguir. Ya. Se da la misma, en la población entre 12 y 60 años se da el mismo fenómeno hoy en día, que los hombres consumen más que las mujeres. Pero en la población escolar ya llegamos 5 estudios, o sea, más de 10 años, donde la población escolar entre 3 y 18 años, las mujeres consumen más que los hombres. Acá lo que hay una continuidad en la población adulta respecto al patrón de consumo en edad adulta entre 12 y 50, o sea, entre 18 y 59 años. Hay una continuidad del patrón de consumo que nosotros además asociábamos generalmente que cuando teníamos más de 60 años las personas dejaban de tener los patrones de consumo anteriores, y en verdad estas cifras vienen a demostrar lo contrario, y además derriban otros mitos. Teníamos el mito, por ejemplo, de que los que consumían mayores de 60 años, que consumían alcohol, por ejemplo, u otras drogas, vivían solos. Y nos hemos dado cuenta con este estudio que un 18% de los adultos mayores viven solos. O decíamos también de que, o creían, se escuchaba por muchos lados y uno leía, también de que los que consumían alcohol y otras drogas eran con baja escolaridad. Lo que nos muestra este estudio también que ese mito se derrumba porque en todos los niveles de escolaridad tienen el mismo patrón de consumo, incluso más en que tienen más el nivel de escolaridad. Y uno se imagina cuán importante esto, directores, para enfocar un poco las políticas públicas. También cuán distinto es las adicciones, sea al consumo de alcohol, sea a las drogas, en adultos mayores que en otros rangos etarios. ¿Se trata distinto? Aquí sí que entramos a lo cualitativo, pero ¿cuán distinto puede ser la preocupación en torno a un adulto mayor que una persona más joven? Todos tenemos diferencias. Incluso, fíjate tú que nosotros tenemos 500 centros de tratamiento en todo el país. Los tenemos distinguidos por si son adolescentes, si son hombres, mujeres, y obviamente para el adulto mayor es diferente. El año pasado atendimos a más de 700 adultos mayores en toda nuestra red de centros de tratamiento, y tiene una terapia diferenciadora y una manera de acercarnos también diferente, porque además son más vulnerables nuestros adultos mayores, pero no vulnerables de lo que típicamente creemos que es vulnerable. Son más vulnerables porque tienen, acompañada la adicción, son más vulnerabilidades respecto a la salud y otras patologías que van incrementando los riesgos en tener una adicción. ¿Pudo haber afectado, creen ustedes? Claro, usted me mencionaba, esta es la primera medición que se hace, tenemos y se rompen muchos paradigmas. Usted decía, nosotros pensamos X, los ciudadanos, sobre el consumo de esto, y al final te da algo muy distinto. Pero ¿puede cambiar esto, teniendo estos números, ya un mapeo más claro, las políticas públicas referentes a este tema? Esa es una noticia en desarrollo que tendremos que verlo en el próximo estudio. Este es el primer estudio que se hace en Chile. Nos costó mucho, de hecho no encontramos en el resto del continente americano ni en Europa un estudio en este sentido, por lo cual Chile está siendo pionero en poder, ante este cuadro general de envejecimiento general de nuestra población, cómo enfrentamos y le damos buenas respuestas bien focalizadas con un buen diagnóstico para no solamente hacer diagnóstico por hacer diagnóstico, sino que a través del diagnóstico entender el problema y llevar las políticas públicas, no solamente de Senda, sino que del Senama, de salud, del desarrollo social, para poder entregarle mejor bienestar. El gran problema, Andrés, que hay en general en la sociedad occidental y en Chile con nuestro fin de vida tiene que ver con el bienestar, cómo nos sentimos, cuál es nuestro objetivo de vida. Y el bienestar muchas veces, esta falta de bienestar es suplida por las drogas, que efímeramente además con muchas consecuencias negativas. Los adultos mayores no podemos seguir invisibilizando y creer que ellos tampoco dejan de evadirse o buscar el bienestar mediante las drogas. Sí, claro, uno podría pensar erróneamente quizás, y usted lo mencionaba de acuerdo a los números, cómo se va sorprendiendo que el consumo de droga o el consumo de pastillas, más que el de alcohol, se concentra eminentemente en población más joven. No, y este mismo consumo viene hace mucho tiempo. Quizás antes, en décadas pasadas, los años 50, 60, 70, estaba mucho más escondido. Quizás hoy día no tanto, ¿no? Muchos fenómenos sexuales los hemos ido descubriendo, Andrés, mediante no solamente la evolución de la sociedad entre la comunicación, el empoderamiento de los grupos más vulnerables, sino que también desde el Estado, desde la evidencia, el poder poner sobre la mesa estos datos y poder discutirlos. En Chile no somos tan buenos para discutir los temas, somos tradicionalmente buenos para esconderlos, y acá yo creo que es importante visibilizar todas las poblaciones, porque todos somos
iguales ante la ley no solamente, pero iguales también en nuestras preocupaciones, en nuestro corazón y en nuestra cabeza la preocupación también está con esta población que no la podemos dejar de lado. Sí, claramente también enfocar estos problemas, enfrentarlos es más difícil. El caso de las adicciones, los quiebres familiares, todo lo que provoca esto, me imagino que es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Ahora, nuestra forma de enfrentar también nuestra vida después de los 60 años es completamente diferente de que hace 30 años. Acordémonos qué expectativa de vida había en Chile en los años 50, los años 40, y cómo la expectativa de vida ha crecido mucho en los últimos 30 años en nuestro país, con lo cual la manera en que enfrentamos nuestro ámbito laboral después de los 60 años, nuestro ámbito de salud, nuestra relación familiar, nuestra relación con nuestros hijos. Hay mucha literatura en este sentido. ¿Cuántos libros y cuánta evidencia que hay en día respecto a cómo va evolucionando la sociedad mundial y chilena y cómo vamos acompañando las diferentes edades que vamos teniendo a futuro y vamos siendo más responsables en co-construir un bienestar general de la sociedad, pero el bienestar también de cada uno de los individuos en los diferentes ciclos vitales, ¿cierto? O en las diferentes etapas de sus ciclos vitales. Carlos Charme, director nacional del Senda, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, a ti y que tengas muy bonita tarde. Chao, chao.